Tiene el uso de la tribuna el senador Mario Delgado Carrillo hasta por 5 minutos en contra. ¿El senador Javier Corral está listo? Por favor, pase al uso de la tribuna. Gracias. Y el que continúa es el senador Carlos Alberto Puente Salas, para que esté listo, por favor. Gracias, senador. Quiero, antes de que inicie el tiempo de mi intervención, solicitar al presidente de la mesa directiva instruya a la Secretaría dar lectura, conforme al artículo 76, numeral 3 de nuestro reglamento, al documento que ahora voy a entregar en las partes señaladas, para ilustrar la intervención que tendré. Proceda a la Secretaría, por favor. Gracias. Doy lectura. Circular a los consejeros nacionales del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación AC, Index, entre paréntesis, enviada por su presidente Luis Aguirre Lang, martes 22 de octubre 2013. Estimados consejeros nacionales, la campaña de comunicación del Consejo Nacional Index, prevista para transmitirse esta noche, entre paréntesis, martes 22 de octubre, se cierra el paréntesis, con 2 cápsulas de 60 segundos, lo mismo que el día de mañana, se abre el paréntesis, miércoles 23 de octubre, se cierra paréntesis, con 2 cápsulas adicionales en el Noticiero Nacional de Televisa con Joaquín López Dóriga, después de haber pasado todos los filtros internos de esa empresa, fue censurada y fuimos informados de ello en minutos recientes. El argumento de Televisa es que les afectaría con la Comisión de Telecomunicaciones. Ya se contactó para el mismo servicio a TV Azteca Nacional y mañana tendremos respuesta por la mañana. Continúo leyendo solamente lo señalado y finiquito con el último renglón. Compartimos a ustedes el spot censurado para transmitirse en Canal 2 Nacional de Televisa. Es todo, señor presidente. Gracias, secretaria. Gracias, presidente. La reforma fiscal no solo ha evidenciado las regresivas medidas económicas del reinstalado nacionalismo revolucionario, sino la enorme regresión en las libertades de expresión e información que habíamos conquistado. El gobierno federal ha desplegado una de las acciones más virulentas de control informativo en un gran número de medios impresos y de abierta, cínica censura en televisión nacional. Cuando una reforma fiscal se quiere imponer al grueso de la población sobre la base del silenciamiento y la censura, no solo es absurda, sino profundamente inmoral. Debemos recordar que la televisión es el medio por el cual se informa el 94% de la población. Se acallan las voces disidentes debido a la enorme contradicción que existe entre lo ofrecido en la campaña por Peña Nieto y lo que ahora se plantea en la disque reforma fiscal. Censuran para que no quede exhibida la vacuidad del compromiso que Enrique Peña Nieto firmó en su visita de campaña a Ciudad Juárez el 1 de abril de 2012, cuando dijo, y cito textualmente, abro comillas, me comprometí a que México habría de crecer, en un compromiso que asumo y que asumí desde el inicio de mi campaña, 3 veces más de lo que hasta ahora ha crecido, y que para fortalecer realmente el mercado y la capacidad de exportación de Ciudad Juárez y generar empleo, necesitamos darle un trato de excepción
dentro del régimen fiscal. Ese es mi compromiso y lo voy a construir al lado de ustedes. Cierro comillas. Ahora sabemos los juarenses que la firma de Peña Nieto vale menos que el papel en el que la estampó. El problema del presidente Peña Nieto no es que no pueda pronunciar algunas palabras. Eso nos pasa a mucha gente y no es válido burlarse de ello. El problema real del presidente es que no cumple su palabra, la diga como la diga, y eso sí es reprochable. Peña Nieto le falla a la frontera porque desconoce lo que ahí se labra, la manera en que el hombre y la mujer fronteriza vencieron al desierto y la naturaleza humana, la historia que ahí se ha acuñado. Regresó el desdén priista por la frontera. Me recuerda un viejo poema de la poesía coral que en la secundaria del Parque Borunda en Ciudad Juárez recitábamos como reclamo al centralismo ignorante. Se llama México Escucha. En algún punto cardinal del mapa, aprisionado por la geografía, en la desolación de tus fronteras a la intemperie de 50 grados, de un calor que florece algodonales, cerca del bravo que le corta el agua, lejos de tu interés, de tus sobornos y de tu torre latinoamericana, hay un pueblo que lucha y que trabaja y envía los impuestos de tus lujos, aun haciéndole falta a su agonía el agua que te sobra de la lluvia. Entre los despropósitos y absurdos del paquete fiscal, el mayor sin duda alguna es la chata visión sobre la región fronteriza de México y el tratamiento fiscal que se le otorga y se le pretende otorgar ahora a la industria maquiladora de exportación. Tan lejos de Dios y de la gran Tenochtitlan y tan cerca de los Estados Unidos, la frontera experimenta realidades disímbolas, diferentes, contrastantes con la economía de otras regiones del país, que solo la burocracia central de Hacienda, en su infinita ignorancia y prejuicio, pretende homologar en el papel. En la frontera norte de México, el consumo de productos y servicios tiene otra dinámica porque no compite internamente, compite con el mercado de los Estados Unidos. La mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación ha admitido que la tasa diferenciada de IVA para la frontera no viola el principio constitucional de equidad tributaria, ya que si el objeto del impuesto al valor agregado es afectar el consumo, el realizado, cito textualmente, por residentes en la región fronteriza, no se presenta en idénticas condiciones que en el resto del país, pues la cercanía de aquella con otras naciones altera los patrones de consumo. Es clarísimo que nuestro máximo tribunal infiere que una tasa menor, 11%, para el cálculo del IVA, tiene como fin extrafiscal el no afectar la competitividad y de estimular el comercio nacional en la frontera, desalentando el consumo de bienes y servicios extranjeros que perjudiquen la competitividad de la industria nacional en tal región, lo que implica otorgar diversas consecuencias jurídicas a desiguales supuestos de hecho, respetándose por lo tanto el principio de equidad tributaria previsto en la fracción cuarta del artículo 31 constitucional. El absurdo fiscal de llevar al 16% la tasa del IVA en la frontera encarecerá el precio de bienes y servicios, porque aumentará los costos de producción de bienes y servicios como el turismo, reduciendo los niveles de competitividad. Al aumentarse de un solo golpe, 45%, generará distorsiones en los precios que afectarán a todos en lo general, pero más a quienes no pueden cruzar la frontera para abastecerse. Al cambiar inesperadamente las reglas en la materia, pone en riesgo la supervivencia de las fuentes de empleo. Adicionalmente a los efectos de esta medida, la limitación para deducir solo el 47% de las prestaciones exentas como fondo de ahorro, PTU, prima vacacional, viáticos y aportación patronal al Seguro Social reducirá el poder de compra de los trabajadores y elevará el costo de las empresas, lo cual tendrá indudables efectos inflacionarios.
En la reforma hacendaria no solo hay un desconocimiento de la frontera, sostengo que también hay un desdén, fruto de prejuicios y soberbia del centralismo de la burocracia de Hacienda. Ello se demuestra en el embate al régimen competitivo que había venido teniendo la industria maquiladora de exportación, incapaces de reconocer que tan solo en Ciudad Juárez la industria maquiladora brinda el 63% de los empleos directos del total en la frontera. No se valora lo que a esta industria aportan las zonas fronterizas en mano de obra calificada, altamente calificada, la creación de una cultura de responsabilidad y trabajo arduo. Hay un largo proceso de construcción de una cultura de la innovación y mejora continua, lo cual ha permitido a ciudades como Juárez y Tijuana continuar siendo competitivas y evitar fuga de capitales hacia China. Compañeros senadores, me refiero fundamentalmente ahora a los compañeros del PAN. Este discurso no solamente es para el diario de los debates. Yo sé que en términos prácticos no tendrá eficacia en el voto de las bancadas que ya está comprometido. Quiero hacer desde esta tribuna un planteamiento que es fundamental, que como miembros de la bancada del PAN y algunos de nosotros, miembros del Consejo Nacional del partido, reflexionemos con todo cuidado. Frente al descontento popular por la regresiva reforma fiscal del gobierno de Peña Nieto, Acción Nacional emitió diversos comunicados criticando la reforma hacendaria. Sin embargo, el gobierno ha decidido ignorar a uno de sus dos aliados estratégicos en el Pacto por México y atentar contra el grueso de sus seguidores. Yo creo que ha llegado el momento de que el PAN replantee su relación con el gobierno y concluya su participación en el Pacto por México. Debe retomar su papel esencial. El incumplimiento de las reformas pactadas y la catástrofe de las modificaciones fiscales son suficientes para terminar con un mecanismo que ya solo sirve a propósitos legitimadores de decisiones absurdas, encaminadas incluso a la restauración del viejo modelo clientelar y corporativista. El gobierno y su partido no solo no ha respondido a alguno de los señalamientos y exigencias del PAN, sino que su actitud linda en la mofa, en el atropello al procesar la reforma fiscal. Lo hemos visto en las comisiones legislativas y lo vimos ayer en el Pleno de este Senado de la República, en una actitud profundamente antiparlamentaria. Las preguntas que nos tenemos que hacer: ¿debe Acción Nacional seguir colaborando con un gobierno que embate brutalmente a su electorado con cargas fiscales absurdas? ¿Puede el PAN, desde su ética política, seguir sentado en el pacto cuando presenciamos el mayor aumento del presupuesto sin un solo compromiso por la honestidad en el manejo de los recursos y, por el contrario, vuelven las corruptelas? ¿Le es moralmente permitido al PAN seguir de la mano del gobierno de Peña cuando éste ha echado mano hasta de la censura para acallar las voces críticas de la reforma, como le sucedió a la Asociación Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación? Sería suicida y autodestructivo mantenernos en el Pacto por México tras esta reforma fiscal, tras la forma tan desdeñosa con que el PRI y el gobierno han tratado nuestros planteamientos en esta Cámara. Compañeras y compañeros, por estas razones, mis votos serán en contra. Tiene el uso de la tribuna el senador Mario Delgado Carrillo, hasta por 5 minutos. Sonido en el escaño del senador Escudero. Gracias,
El Partido Verde en los posicionamientos fue respetuoso del tiempo que se nos indicó. Yo celebro que haya gran tolerancia por parte de la mesa directiva. Lo único que queremos para ordenar el debate, ¿no?, es que nos diga cuánto tiempo tienen los oradores. Estamos viendo que van a haber más de 150 oradores. Está bien, nada más díganos el tiempo. A nosotros nos gusta ser respetuosos, por respeto a nuestros compañeros. ¿Cuánto tiempo tenemos en tribuna? Gracias. El tiempo que se les concedió son 5 minutos. Los grupos parlamentarios se pusieron de acuerdo en que se abriera y la mesa directiva todos estos oradores. Se les ha insistido a los oradores que se constriñan al tiempo. Prácticamente ninguno se ha constreñido. Prácticamente ninguno 5 minutos. Atendiendo a la posición del senador Pablo Escudero, yo le solicito a los subsecuentes oradores. Están hablando de 32 más todas las intervenciones que son, las reservas, perdón, que son 95 reservas. No tenemos ningún conflicto en la mesa de escuchar los argumentos. Por favor, constréñanse en el tiempo y podría ser mucho más amable las próximas horas que nos lleva este tema tan álgido. Senador Delgado, por favor, tiene usted la palabra. Gracias, se lo agradeceré mucho, senador. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Con su venia, señor presidente. Nos equivocamos de estrategia. Estamos confundidos en las prioridades. El 2014 se trataba de sacudir a la economía mexicana, sacarla del espasmo en la que está y ponerla nuevamente en la ruta del crecimiento económico. Tenemos a la economía mexicana en terapia intensiva y en lugar de atender sus males, estamos proponiendo darle respiración artificial. Y algunos celebran que otros síntomas se están aminorando, cuando lo urgente es salvarle la vida, es cambiar la ruta de crecimiento que tenemos hasta ahora. El primer año de la presente administración será uno de los crecimientos económicos más bajo de los últimos años. Vamos a ser el último lugar de todos los países de América Latina. Vamos a tener la mitad de crecimiento, en el mejor caso, de lo que se ha tenido en los últimos 15 años. A diferencia de otras ocasiones, ahora no hay nadie a quien echarle la culpa. Son las malas decisiones del gobierno y la ineficacia del mismo quienes nos tienen a punto de caer en recesión. Ya lo dijo el Fondo Monetario, un menor gasto gubernamental y la caída en el sector de la construcción son las causas de esta desaceleración. La generación de empleos está un 33% por debajo del año pasado. El deterioro del salario de los trabajadores sigue en picada y la productividad laboral suma ya el mayor declive en 4 años. Algo de lo que no se habla: el costo social de haber pasado de un pronóstico de crecimiento de 3.6 a 1.2. 700,000 empleos que no se van a generar, más los 500,000 que ya se perdieron nada más en el sector de la construcción. Yo no sé qué dirá la gente que ve por televisión el canal del Congreso. Este debate de buscar de manera esquizofrénica cómo le damos más recursos al gobierno. No se trata nada más de ver cómo aumentamos la bolsa del gobierno, sino cómo vamos a aumentar el bolsillo de las familias y la caja de las empresas. Una reforma fiscal no debe plantearse como si fuéramos a escribir un libro de teoría económica,
donde revisemos la progresividad de los impuestos y lo verifiquemos con nuestro ideario de partido. Lo que vamos a hacer es introducir medidas a la economía, que la economía va a tener reacciones ante las mismas. Por eso, la reforma fiscal puede convertirse en el último empujón que tire a la economía mexicana a una recesión. No se puede plantear más impuestos a costa de lo que sea, por más que estén bien diseñados. Esta reforma está muy lejos de ser hacendaria, justamente porque el mayor énfasis lo pone en cómo recaudar más, sin considerar el impacto en la generación de empleos y en el bienestar de las familias. ¿Hay otros caminos? Sí. También en eso es falso el debate. ¿Hay otras posibilidades? Sí. Hemos planteado aquí que debemos voltear a ver una gran fuente de recursos que a veces perdemos de vista, que es el gasto del gobierno. Ya hemos planteado aquí medidas de austeridad que se aprobaron de manera pues muy light, son medidas light, que generarán alguna disciplina en el gasto. Pero el INEGI nos dice que el gasto del gobierno genera muy poco valor agregado a nuestra economía. Estamos sacando recursos productivos de las familias y de las empresas para dárselos al gobierno. Y por la falta de transparencia y por la ineficacia de una cosa estamos seguros: no vamos a incrementar nuestro bienestar como sociedad. Por eso tenemos que poner en la balanza la recaudación con el destino del gasto. Si en el 2014 nuestra prioridad hubiera sido cómo reactivamos la economía, y a partir de eso tomamos todas nuestras decisiones de política de gasto y política fiscal, podríamos tener más recursos para el gobierno, podríamos tener más empleo, podríamos tener mayores ventas para las empresas y un mayor bienestar para las familias. El problema es que en este país nadie se hace responsable del crecimiento económico. La prioridad sobre todas las cosas es la salud de las finanzas públicas. Y la salud de la economía, ¿cuándo? ¿Cuándo la vamos a ver? Vamos a votar en contra por una sencilla razón: porque hay medidas que atentan contra los pocos sectores que se están moviendo, que han logrado sobrevivir. Por ejemplo, el de la maquila, el de la manufactura. Ayer veíamos reportes que está creciendo al 7%. Evidentemente que el IVA a las importaciones temporales pues les va a restar competitividad. ¿Y cuál es la motivación de este impuesto? Es fiscalizador 100%, así no lo dicen. Hay 45 empresas que hacen el 50% de la exportación. ¿Qué no será más fácil vigilar esas 50 empresas? ¿Por qué ponemos en riesgo la viabilidad de este sector que está aportando 2/3 del crecimiento del país? O el caso también de las deducciones a los trabajadores, a las prestaciones. La productividad laboral sigue cayendo. El índice global de productividad laboral tiene su mayor declive en 4 años. Caímos 11 lugares en el indicador de eficacia del mercado laboral del Foro Económico Mundial. El salario real promedio de cotización ha venido cayendo en lo que va del año. Ha caído un 38% la generación de empleos. Y encima queremos poner una mayor presión sobre el salario de los trabajadores. El modelo de estabilidad de precios en nuestro país tiene un ancla fundamental, que es el salario mínimo. Todas las negociaciones salariales, nunca el salario mínimo sube por encima de la inflación. La única salida que se tiene
para que no caiga tanto el poder adquisitivo de los trabajadores eran las prestaciones. Y ahora, al limitarlas, se tendrá una mayor caída en el poder adquisitivo de las familias y por lo tanto habrá menos consumo y por lo tanto seguiremos abonando a una mayor recesión. Termino, presidente. Vamos a votar en contra porque este paquete aumenta de manera considerable la exposición de nuestra economía hacia movimientos del exterior. Ya sabemos que la Fed va a mover su tasa y en lugar de fortalecernos, nos estamos debilitando al aumentar el nivel de endeudamiento dedicado a financiar gasto corriente. Vamos a votar en contra de estas reformas porque no estamos de acuerdo con el manejo económico que ha tenido el gobierno. Es un voto de censura porque no le podemos sacar recursos productivos a nuestra economía para dárselos a un gobierno depredador, obeso, ineficaz, lento y poco transparente en el gasto de los recursos de la gente. Es un gobierno que convierte recursos productivos de la sociedad y los vuelve en gasto chatarra, y su esclerosis está a punto de detener nuestra economía. La prioridad en el 14 debe ser mayor austeridad, transparencia y eficacia en el gasto del gobierno y que pongamos todo nuestro esfuerzo por construir un plan emergente de recuperación económica. Muchísimas gracias. Senador Carlos Alberto Puente Sala, le recuerdo que tiene 5 minutos. O seamos consecuentes todos de que no nos podemos autorregular. Por favor, senador. Muchas gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros, la historia nos ha enseñado que las grandes transformaciones implican necesariamente grandes resistencias. Resistencias como las que hoy estamos enfrentando. Resistencias como las que hoy enfrenta esta iniciativa que ha enviado de manera responsable esta iniciativa social el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto. A pesar del rechazo de varios sectores, el gobierno de la República ha impulsado dicha propuesta hacendaria, escuchando e integrando las propuestas de dichos grupos, pero asumiendo también los costos que implican los cambios fiscales. Para el Partido Verde Ecologista de México, va a respaldar y dará su voto a favor del presente dictamen porque esta reforma hacendaria con sentido social no crea ningún nuevo impuesto. Lo que sí hace esta reforma hacendaria es modificar el esquema tributario para hacerlo más progresivo y redistribuir la carga impositiva. Lo que sí hace es eliminar privilegios y acabar con los regímenes especiales que han contribuido a incrementar la brecha de desigualdad en el país. Lo que sí hace esta reforma es simplificar y ordenar el sistema tributario y fomentar la migración hacia la formalidad. Compañeras y compañeros senadores, en tan solo 10 meses el gobierno encabezado por el presidente Enrique Peña ha impulsado una serie de reformas con el objetivo de crear un círculo virtuoso de crecimiento económico y reducción de la pobreza y la desigualdad. A tan solo 10 meses, el gobierno federal presentó una reforma hacendaria social justa, que simplifica, que fomenta la formalidad, verde y de salud. Reforma que ya aprobó la Cámara de Diputados y que hoy estará por aprobarse en este Senado de la República. Una de las medidas para reducir la desigualdad que existe hoy en nuestro país es gravar los ingresos al capital y establecer mayor progresividad en el impuesto al ingreso. En estos dos aspectos están algunos de los grandes avances de la reforma hacendaria para hacer de la sociedad mexicana una sociedad más igualitaria. Muchos de aquí vienen y se cuestionan de qué forma lo va a hacer. Primero, hay que decirlo de manera clara. La reforma hacendaria no generaliza el IVA a alimentos y medicinas, porque en caso de hacerlo, se elevaría el pago de impuesto de las familias con menos ingresos, y el presidente de la República
decidió y optó por apoyar a los que menos tienen en este país, por apoyar a los más pobres. No grava con IVA las colegiaturas y sí permite la deducibilidad de las mismas. Asimismo, no se impone IVA en la compra, renta y pagos de hipotecas de casa habitación, ni aplica el impuesto al valor agregado en intereses hipotecarios. En este sentido, la reforma hacendaria es una reforma que protege a las familias mexicanas, pero principalmente a aquellas de menos ingresos. La segunda medida de esta reforma es que homologa la tasa en la franja fronteriza. Aquí, con tanto que vienen y dan argumentos, hay que dejarlo claro. Basta decirles que en la zona fronteriza el ingreso per cápita es mayor en 27% al promedio nacional y cuenta con mejor infraestructura en comunicaciones y transportes en comparación con el resto del país. Pero además, la tasa preferencial abría espacios para elevación porque permitía a las empresas triangular operaciones a través de la región fronteriza con la finalidad de aplicar la menor tasa. Tercera, protege el ingreso del 90% de la población y establece una nueva tabla de impuesto sobre la renta en donde es progresiva. Para aquellos que ganan más de 500,000 pesos aplicará una tasa del 31%. Para aquellos que tienen ingresos que superan los 750,000 pesos tendrán el 32%. Para los que perciban más de 1,000,000 de pesos el 34%, y para los que superen y registren ingresos mayores a los 3 millones de pesos una tasa del 35%. No aumenta las cuotas de seguridad social de los trabajadores de menores ingresos. Además, grava con un 10% las ganancias de la compra-venta de acciones realizadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Como cuarta medida, elimina tratamientos especiales y regímenes preferenciales, en el que sobresale la eliminación del régimen de consolidación fiscal de manera gradual y se sustituye con la creación del régimen de incorporación para que las empresas migren a la formalidad. Quinto avance fundamental. Se avanza en la construcción de un régimen de bienestar social con la creación del seguro de desempleo y el establecimiento de la pensión universal. Compañeras y compañeros, esta reforma hacendaria que está a discusión camina sobre dos puntos para cerrar el círculo virtuoso del desarrollo: asegurar una red de protección social para toda la población y fomentar la generación de empleos. Con esta reforma, el Estado mexicano da un paso hacia adelante porque transforma el enfoque asistencial de la política social por uno de los derechos universales. México no puede aplazar más una reforma que permita construir un nuevo pacto fiscal. Establezcamos como sociedad un nuevo contrato social en el que los niños tengan un futuro de oportunidades sin depender de la fortuna o la familia en la que nacieron. Compañeras y compañeros, senadores de Acción Nacional, no se vale venir aquí a difamar, a decir que el presidente de la República no cumple. No sé si se refieren a nuestro anterior presidente de la República, que se asumió como el presidente del empleo y lo que nos dejó fue más de 60 millones de pobres. Ni qué hablar de los muertos. Además de encontrar un país totalmente dividido, un país que ya lo hemos dicho en esta tribuna, que no se reconocía ni a sí mismo. Compañeras y compañeros senadores, transitemos a la propuesta, transitemos a construir esa reforma hacendaria que es necesaria, la misma que ustedes fueron y argumentaron cuando muchos de nosotros compañeros en la 60 legislatura y los respaldamos y les dimos ese voto de confianza cuando instalaron el YETU y el IDE, mismos que en esta reforma se retiran porque no cumplieron con su expectativa recaudatoria. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, senador presidente.